tardes, amigos. Buenas tardes, Samuel, Miguel, Odalis. Qué bueno reencontrarnos en esta iniciativa. Habíamos conversado hace unos días atrás sobre la posibilidad de iniciar una serie de pequeños programas, de programas breves, para discutir algunos temas de seguridad ciudadana, enfocados desde el punto de vista de la política de prevención y de la política contra la delincuencia, que pudiera perfectamente ser aplicado en Venezuela o en cualquier otro país, pero en una visión amplia, didáctica, y bueno, que más que la experiencia de estos amigos que me acompañan para poder empezar esta discusión y hacerlo de manera proactiva y esperando que les parezca interesante, y si les parece interesante, a partir de aquí poder hacer otros programas como este. Gracias de nuevo, Miguel, gracias, Odali, gracias, Samuel. ¿Por dónde queremos empezar? Miguel, ¿qué propondrías como inicialmente para arrancar este tema? Bueno, entendemos una política contra el crimen fundamentada en una estructura que tiene 4 grandes bases. De esas 4 grandes bases, por supuesto que saldrán algunas vigas de riostras que van realmente a consolidar la estructura desde todo punto de vista. No son islas. No podemos entender que esa fundamentación esté separada de la otra, que sea independiente de la otra, sino todo tiene que estar perfectamente bien hilado y perfectamente bien construido como política. Y la génesis de todo es la familia y la educación. Digo yo que de manera general podemos conversar acerca de lo que es una política contra el crimen en el sentido de entender cuáles son esas 4 bases. Esas 4 bases es la prevención, que abarca una subdivisión, por llamarlo de alguna manera, y entra en familia, entra educación y entra la prevención primaria a nivel del trabajo de las policías preventivas. Luego, la parte represiva, que conlleva el trabajo de la policía represiva una vez cometido el hecho, el trabajo del Ministerio Público como dueño y señor de lo que es la investigación criminal, de acuerdo con el contenido del Código Orgánico Procesal Penal. La tercera base, la administración de justicia, y finalmente el sistema carcelario. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir al respecto, y por supuesto sería interesante que tú como maestro de ceremonia pues manejara en todo caso la conversación. Yo lo puse sobre la mesa. Son temas muy amplios, son temas que deberíamos tratar por separado, pero en esta primera oportunidad, en este primer ensayo, yo diría que hablemos de manera general sobre todo eso. Vale comentar también que hay una arquitectura de la seguridad que tú de alguna manera diseñaste y produjiste intelectualmente, que estaba ubicada en la tercera, en la primera y en el segundo pilar, de los cuales estamos hablando como política, que tiene que ver con el trabajo policial propiamente. Así es. Gracias, Miguel. Oye, Odalis, tú que has tenido experiencia dirigiendo políticas de seguridad ciudadana, tanto a nivel regional como a nivel municipal, en esta primera aproximación que estamos haciendo,
¿por dónde crees tú? Imagínate que mañana este equipo nos invitan a asesorar a un gobernador, a un alcalde en un territorio. ¿Por dónde empezaríamos un proceso de esto, como bien dice Miguel, tan complejo? Sí, bueno, saludos. Saludos. Sí, necesario primero conocer la incidencia que tenemos en delictiva. Necesario. Luego, conocer con qué cuento, porque de pronto te encuentras con organismos de seguridad que están lamentablemente pues con muchos vicios, con mucha pérdida de pertenencia, con muchos antivalores dentro de la misma institución, están desmotivados por los bajos ingresos y por la falta de crecimiento profesional dentro de las instituciones, mal pagados, sin bajas bonificaciones y por supuesto con niveles en algunos casos de corrupción. Entonces todo esto pensaría primero que nada, y no es que me voy a la represión, sino que tengo que pensar con qué, y lo primero que pienso es en la policía. Yo tengo que adelantar una labor de reingeniería dentro de estas instituciones. Y cuando hablamos de una reingeniería, no es que voy a llegar a votar, sino sencillamente con qué cuento, qué tengo, quiénes. Y por supuesto, ese trabajo, también empezar ese trabajo con las diferentes comunidades, porque los tiempos que nos ha tocado vivir en Venezuela en materia de inseguridad ha llevado a la misma ciudadanía a organizarse a estas mesas de seguridad en las diferentes parroquias, en los diferentes municipios, y entonces entablar y establecer ese acercamiento, que eso nos va a llevar, por supuesto, a un rescate de credibilidad. Este sí quiere hacer, estos sí quieren hacer, esta sí quiere proceder, y estás tomando en cuenta porque mucho tiene que ver, de una u otra manera se relaciona cuando el doctor menciona de trabajo que tú has adelantado, y recuerdo el mapa de ruta. Es así que se llama, ¿no, Alberto? Así es, así se llama. Ok, y tiene una relación, porque donde nosotros nos hemos desempeñado y con toda la humildad del mundo lo digo, pero que tuvimos éxito precisamente fue por eso, porque comenzamos con reingeniería, porque comenzamos conociendo también el contexto, acercándonos también a las comunidades y conocer también las cifras, y por eso es que se logró esa reducción de la incidencia. ¿Con qué equipos cuento? Porque cuando estamos hablando de políticas criminales, necesariamente tenemos que también pensar en la tecnología, y que donde se implementó la tecnología, que la gente siempre se piensa cuando hablamos de tecnología solo en videocámara, pero son también otros elementos y otros equipos que se instalan en las unidades, que se instalan a los carros por puesto o busetas de pasajeros, transporte público, unidades policiales, en las unidades de transporte de comida, de rubros de relevancia, y eso todo iba a un centro de monitoreo, a un centro de respuesta inmediata. Entonces todo esto tiene que ver con qué iniciaríamos. Uno lo ve y uno cuando lo plantea. Es como una especie como de inventario inicial de los recursos que tenemos, ¿no? Exacto. Mira, Samuel y yo hemos trabajado por unas experiencias, yo diría que muy productivas y muy enriquecedoras, en las que Odalis y Miguel también hicimos muchas cosas juntos, tanto a nivel privado como a nivel público, sí, en varios abordajes sobre el tema de la seguridad. En esta oportunidad estamos tratando de abordar el tema básicamente de la seguridad ciudadana desde el punto de vista del desarrollo de la política de seguridad ciudadana, en particular orientado hacia el control del delito. De todas esas experiencias, Samuel, que tuvimos, y un poco tomando lo que decía Odalis, en esa construcción de ese mapa de ruta, en esa definición estratégica de la seguridad ciudadana, ¿qué te quedó? ¿Dónde crees que está digamos, la esencia de todo esto?
Bueno, fíjate, Alberto, Miguel hablaba de 4 pilares y uno de ellos es el pilar de la prevención. Nosotros nos abocamos al tema de prevención. Todos los esfuerzos que hicimos siempre fueron orientados a prevención. Y ahí quisiera resaltar la metodología que tú desarrollaste y que implementamos en muchísimos lugares a diferentes niveles, a niveles municipales, a niveles corporativos, inclusive organizacionales, que es lo que también Miguel mencionó antes, la arquitectura de seguridad. Y esta arquitectura de seguridad yo creo que nos ayuda a estructurar la problemática y tratar de enfrentarlo. Y esa arquitectura está basada por varias dimensiones, que es la infraestructura que uno requiere, ¿okay? Entenderla, qué se requiere, cuál es la situación actual, normas y procedimientos, el recurso humano, tanto lo que necesitamos como su preparación, su actualización y su formación, entender el entorno. Una cosa es estar en ciertas áreas, en Caracas, otro en interior, estar en un barrio, donde estamos. Tener claro el entorno es fundamental. La gerencia y la gerencia, que es el ente coordinador de todo esto. Y las tecnologías que vamos a utilizar, que como dijo Dalis, es mucho más allá que las cámaras. Y en el tema de tecnología, estando yo en Israel, obviamente en estos años me he expuesto muchísimo a todas las opciones que hay en tecnología. Inclusive, en la entrevista que recientemente Miguel dio en Globovisión, en televisión, hablaba de todas las amenazas por Internet. Bueno, en fin, todo el tema cyber hay muchísimas opciones para atacar la problemática y enfrentarla. Entonces, uno de los temas, Alberto, tomando el pilar de prevención, es aplicar la arquitectura de seguridad con todas las variables que mencioné, y eso nos va a hacer un mapa de ruta que nos va a permitir enfrentar. Todo este esfuerzo va orientado a impactar indicadores de inseguridad, que hay que tenerlos claramente definidos, ¿okay? Medirlos, y que eso nos ayuda a permitir evaluar la gestión. Lo otro, Alberto, que también lo mencionó Miguel de entradita, que es el tema de la familia y la educación. En ese aspecto, nosotros desarrollamos un libro basado en los 10 mandamientos. Y uno de los temas que entendí es que esto pasa por un tema de educación y por familia. Podemos hacer mucho esfuerzo y podemos hacer mucha represión y meter a todo el mundo preso. Pero aquí hay un tema de educación, un tema de formación, de valores, de ética, que va a llevar mucho tiempo, muchísimo tiempo, definitivamente, pero hay que comenzarlo, pues, ¿no? Entonces, ahí se hizo un gran esfuerzo con esta investigación que hicimos, y algo fundamental es, digamos, la presencia de un ente superior, ¿ok? Para que los delincuentes, las personas, los ciudadanos, ¿a quién temerle? ¿Ok? Es decir, todas estas fechorías que la persona está haciendo o considera hacer, le van a pasar factura. Lo que estamos viendo en estos jóvenes, que son altamente violentos, es que no le temen a nada, ni a nadie. Y por eso el triste, famoso libro Tiros en la cara, porque no les importa nada. Entonces sí hace falta la educación en valores, en ética, para superarlo. Entonces, Alberto, ahí lo resumo, es una combinación, mucho énfasis en prevención, porque una vez que ocurre el incidente, ya estamos en otro juego, ya es otra cosa. Entonces, por eso que nosotros nos desbocamos en la prevención, pero tiene que ir acompañado con los otros 3 pilares, que es represión, justicia y cárcel. Pero tratar de evitar llegar a esas otras. Pero el paquete completo, la política contra la delincuencia, tiene que hacer esas 4 patas. Y eso es mi comentario inicial. Excelente, gracias, Samuel. Miguel, a ver, el agente, el ciudadano, pues el ciudadano lo que aspira es vivir en paz y tranquilidad, y la mayoría de la gente, vamos a decirlo de esta manera, es buena. La mayoría de la gente está dispuesta a respetar las normas. La mayoría de la gente quiere colaborar con un espacio más seguro.
En tu opinión, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo logramos? ¿Dónde, por ejemplo, queda el rol de la impunidad en todo esto? ¿Qué crees tú que es lo que está fallando? Si la mayoría de la gente quiere lograr vivir más seguro, ¿qué falla para no lograrlo? Fíjate, yo creo que lo medular en este caso, tú lo acabas de nombrar, es el tema de impunidad. Es el tema del no castigo, de no reprimir el hecho delictivo de la manera constitucional y legalmente establecida. Ni siquiera hoy día nuestra realidad, tú puedes decir, se está cumpliendo con esa represión necesaria de castigar valorativamente a la persona que ha cometido un hecho punible. Y más aún, si nos vamos a la cifra, entendemos que la impunidad hoy por hoy está ascendiendo de una manera escalofriante. Digo escalofriante porque eso va a redundar en la paz del ciudadano. No hay posibilidades de que exista paz en una comunidad, que es lo que siempre aspira y es lo que siempre la gente necesita, más paz que el aspecto económico, la paz ciudadana, la tranquilidad familiar, es mucho más, pero tremendamente más importante que la parte económica, que la parte de sustento, mucho más importante. Fíjate que ha sido así, que el éxito de algunos políticos años atrás ha sido en ofertar en las campañas seguridad, brindar seguridad en algunos municipios y cobrar con creces el fruto, cosechar y cobrar con creces el fruto de ese ofrecimiento y de esa paz brindada a nivel de algunos municipios. Yo recuerdo algunos políticos que encaminaron su campaña única y exclusivamente por el tema de seguridad y varios de ellos cumplieron y varios de ellos resultaron gananciosos, no solamente en la contienda, sino después repitiendo en la subsiguiente y hasta de gobernador llegaron, siempre fundamentados y respaldados por ese ambiente de seguridad que ofrecieron y cumplieron. Entonces, fíjate, lo que tú destacabas también, lo importante que es el tema de seguridad y de paz ciudadana. Samuel dijo algo muy importante. Esto tiene que ir de alguna forma combinado. Mientras tanto, entendiendo que el tema de educación como primordial, el tema de asistencia a la familia como absolutamente elemental en todo esto, tiene que ir en paralelo con la parte represiva, con la parte de castigo, con la parte de administración de justicia y sistema carcelario a la postre. Pero tú no puedes aspirar ni siquiera en un cambio generacional, empezar a educar a mentes que hoy por hoy están desviadas, hoy por hoy están de alguna forma trastocadas para bien. Y de esa forma, tú no pudieras entender como que lo elemental hoy día es únicamente empezar a educar. No, en paralelo, tienes que realmente castigar y crear conciencia ciudadana de que si cometes un delito vas a ser castigado de acuerdo con la ley por haber cometido ese delito. Sí, bueno, miren, yo lo que veo es que la seguridad es un tema complejo, no es como a veces la gente cree que es un tema de solo policía o solo represión o solo mantener las calles limpias, porque a veces la gente, también la seguridad es un tema del contexto sociourbano, ¿no?
y es un tema como de un equilibrio, ¿no? Y no es ni siquiera una receta, porque una receta es una mezcla fija de ingredientes que tú preparas y cocinas y te queda bien o te queda mal. Pero la seguridad es bastante más complejo que eso. La seguridad requiere como un ajuste permanente, una calibración permanente, como decía Samuel, una revisión de indicadores para hacerlo bien y para ir como entendiendo esas dinámicas sociales que son tan complejas y más aún en momentos tan complicados como los que se viven en países como el nuestro y también en el resto de América Latina. A mí me ha tocado aquí un poco tener una visión como un poco más amplia de América Latina y he podido colaborar con algunos amigos que me han pedido que le eche un vistazo al tema de seguridad en algunas ciudades, ¿no? En Venezuela y en otros países de América Latina. Y al final los problemas se parecen, pero cada uno tiene como su ADN particular, ¿no? Por ejemplo, en estas semanas me llamaba alguien desde Colombia preocupado con el tema de la inmigración venezolana y el impacto que eso podía estar teniendo en el incremento del delito. Cuando nosotros entramos a discutir el tema, nos dimos cuenta, efectivamente, hay una inmigración venezolana, pero cuando ves los datos, te das cuenta que la incidencia de los venezolanos en el delito es relativamente baja. Es más, hay muchos venezolanos más víctimas del delito dentro de todo esto. Pero cuando uno va a la profundidad del tema, te das cuenta de que es que el año pasado prácticamente todo el mundo estuvo metido en su casa. Y entonces el riesgo de ser víctima de un robo o de un hurto era bajo. Mientras que ahora que la gente sale a la calle, se consigue con esta realidad y con mucha necesidad, porque el mundo después de la pandemia es un mundo mucho más exigente y con gente desempleada, etc. Visto así complejamente, Odalis, en toda esta realidad, ¿cómo crees que nosotros, o sea, dónde le deberíamos nosotros dar el rol adecuado, por ejemplo, a una policía preventiva? ¿Por dónde deberíamos nosotros empezar a considerar, por ejemplo, el rol de una policía para la construcción de prevención en un municipio, por ejemplo? Es que necesariamente presencia, la parte educación, que eso ha funcionado y siempre nosotros nos llevamos por modelos en los programas que ya tienen otro nombre hoy día, por ejemplo en Estados Unidos, como el programa DARE, y es ir a la escuela a orientar desde los niveles de preescolar hasta los niveles de pre y de pregrado, y que lo hacían en materia de prevención de drogas, pero nos sirvió de ejemplo porque nosotros aquí, por ejemplo, donde uno se formó, no se hacía prevención y solo lo había en una sección que era en la parte de prevención de drogas. Sin embargo, lo que nos ha funcionado a nosotros, y sobre todo cuando hemos trabajado con policías estadales, que tenían una buena, su principal responsabilidad y competencia era en prevención, como las policías también municipales, pues presencia, trabajos con la comunidad y de hecho que antes de que saliera la ley de Policía Nacional con las competencias que les dan ahora servicios que llaman comunitarios, ya existían esas dependencias dentro de cada cuerpo de policía con asuntos comunitarios, con la parte de las escuelas, como te decía, desde niveles de preescolar, que independientemente de que creaba el acercamiento, recibían la orientación. Y, por supuesto, tiene que ver también con los ciudadanos. Yo soy reiterativa en esto porque son la mejor herramienta cuando existe esa relación y hoy día la conocemos en pocos municipios a nivel nacional, pero uno que vive aquí en Caracas lo conoce, en Baruta, en El Hatillo, en Chacao, que tienen esa comunicación y están enlazados, que ha servido de mucho para la parte preventiva, porque el ciudadano alerta a la unidad a la unidad que está destacada en el sector sobre una situación sospechosa. Y los ciudadanos reciben orientación a través de talleres por parte
te cito el ejemplo porque siempre he citado el de Baruta, porque lo he vivido, he asistido, orientación, pero siempre fundado en prevención. Entonces, creo que necesariamente hay que comenzar con eso y esa presencia en la calle, porque como bien lo comentó Samuel y lo ha dicho también el doctor, tenemos que necesariamente tenemos que iniciar con represión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el delito, estamos sumidos en el delito y no hay un día que transcurra en nuestro país que no ocurran una cantidad de hechos que muchos terminan en muerte. Entonces, es una terapia, es una especie de terapia de choque inicial, entonces. Necesariamente. Así es, mira, ya estamos terminando, pero no quiero terminar sin hacerle a Samuel una pregunta y luego a Miguel otra. Samuel, a ver, después de toda esa experiencia que tuve oportunidad de cierta manera de acompañarte, de escribir sobre este tema de la seguridad y los 10 mandamientos, ¿necesitamos a Dios para vivir más seguros? Mira, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente. Y como dice Miguel, todos tenemos el mismo Dios. Y yo le respondí que cada uno lo aproxima por su canal. Entonces, el mismo Dios. Mi gran conclusión, y otra vez, y tiene que ver con el libro Tiros en la cara, ¿no? Los niveles de violencia de esos jóvenes que hizo esta investigación. Es eso, estos jóvenes no tenían un muro de contención, nada los detenía. Entonces, la gran conclusión es que la presencia de Dios, y te repito, cada uno con su religión, nosotros no tenemos una agenda religiosa, pero sí es importante que haya una fuerza por encima de nosotros. O sea, entender que hay una fuerza superior que controla y esto no va a pasar impune. ¿Okay? Ese temor a esa autoridad va, entre otras cosas, evitar que ocurran atrocidades. Porque otra vez, cuando tú ves los niveles de violencia, es que no les importa nada. Entonces, esa cultura a la vida, a respetarnos, y todo lo que implica tener valores éticos, ahora, eso comienza desde muy pequeño y es un tema complejo a largo plazo que hay que hacerlo. Y se hizo, pero los niveles de impunidad son tan altos, lo que está ocurriendo hoy en día, no hay un modelaje, de crímenes. Entonces se ha perdido muchísimo eso y hay que rescatar, definitivamente. Miguel, y para concluir, porque oye, el tiempo aquí pasa rapidísimo. Necesitamos a Dios, nos tenemos que encomendar a Dios, o somos, y podemos ser optimistas en todo esto. ¿Tú crees que podemos construir una sociedad más segura, vivir en un espacio de mayor tranquilidad y paz, a pesar de tantas dificultades por las que estamos pasando? Sí es posible. Sí es posible sembrar las bases para tener una mejor sociedad y mucho más segura. Por lo que a mí respecta, tengo distancia de todos ustedes tres, por supuesto, por una cuestión meramente de unos años más a cuestas, por más nada, y por entender que nadie va a quedar para semilla, pero sería de mucha satisfacción para mí, por lo menos ver, antes de morir, que se han sentado las bases de una verdadera política criminal. Y yo quería decir algo al respecto. Es tan importante el tema de ese primer fundamento, de ese pilar fundacional de la política contra el crimen, que es la educación y la familia. Va tan allá que tendríamos que sembrar conciencia como sociedad en los padres, porque desde la gestación, enemigo de la antropología criminal, me adelanto a eso, pero desde la gestación hay que empezar a atender al niño, hembra o mujer. De esos 9 meses y antes de eso, tiene que haber
una atención hacia la gestación, hacia, hacia la gente que está por llegar al mundo. Fíjate que es tan delicado lo que, o más que delicado, tan complejo lo que estoy comentando. Y por lo que respecta a Dios, mi rutina es la siguiente hoy día. Nadie está seguro en los espacios que transitamos y que vivimos, al menos en Venezuela. Me encomiendo a Dios al salir de mi casa y al regresar le doy las gracias a Dios por permitirme haber regresado a mi casa. Fíjate, tan importante que resulta para mí, bueno, como lo comentaste también, por el hecho de que hagas la pregunta, es que para ti también es muy importante. Para Samuel, no lo digamos, pues, ¿no? Y para la comisario, que sobradamente entendemos lo importante que es. Fíjate que cuando salgo y cuando llego, doy gracias a Dios. Qué bien. Mira, bueno, amigos, imagínense, ¿no? Yo creo que hemos abierto aquí un espacio, yo creo que de conversación, de debate, de ideas y un poco de colaborar con aquellos que hoy en día tengan el poder de tomar decisiones en torno al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Me encanta poder crecer en este espacio. Vamos a ver qué opina la gente sobre esto, y yo estoy seguro que muy pronto seguiremos con esta iniciativa. Yo me quedo con lo que decía Miguel, este elefante hay que comérselo por pedacitos. Vamos a hablar en sentido general inicialmente y después vamos a ir explorando cada uno de esos pilares que sin duda tienen que estar, como tú decías, arriostrados. No son pilares independientes, sino que están interconectados. Hay casos donde uno recibe a lo mejor más peso que otro, pero al final todos son necesarios, como decía Samuel, para gerenciar correctamente la seguridad. Odalis, Miguel, Samuel, oye, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Me encanta reencontrarnos por esta vía y espero que muy pronto volver a conectar. Gracias. Cuídense mucho. Abrazo. Abrazo. Un abrazo.